Hola, buenas noches, ¿cómo están amigos, compañeros de esta plataforma Escuela de la Grandeza? Hoy nuevamente nos reunimos en esta... ay, mi luz no se vaya a ir, mi luz está pestañando. Nuevamente en este día viernes para compartir una extraordinaria enseñanza con una amiga extraordinaria, Claudia Jaramillo desde Colombia, especialista en salud mental, diplomada también en asesoría de proyectos, directora de la revista Letras, Mente y Vida, y para mí una compañera con bastante inspiración, el cual la dejamos para que traiga la exposición de esta noche. Bienvenida, Claudia. Vamos a poner. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por estar aquí un día más, un nuevo día con ustedes. Gracias por escuchar nuestro llamado. La verdad que para nosotros es muy grato contar con ustedes allá del otro lado. Bueno, ustedes saben que me corresponden a mí estas clases de salud mental que tanto me gustan, ¿no? Entonces, hoy queremos ver como la importancia de la salud mental en los adolescentes. ¿Quiénes estamos hoy? Está Lilia, Presente. John, John que es muy juicioso, me han dicho, Rosa, Estela, bueno, tenemos dos Rosas. Es la misma, doctora. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hoy queremos ver un tema súper importante porque creo que esto nos llega a todos, independiente que en la casa tengamos adolescentes o no, pues creo que con ellos nos relacionamos, sea por trabajo, sea por vecinos, sea, bueno, en cualquier lugar que estemos, creo que tenemos como la proximidad a estas edades, pero independiente de que sean adolescentes o no, esto va a aplicar para todos, porque siempre les he dicho que la salud mental inicia en casa y que somos nosotros pues esos responsables de dar esos primeros auxilios emocionales, ¿cierto? A nuestro entorno primeramente y ya luego pues a quien lo necesite, pero somos responsables de nuestro primer núcleo que es la familia y acá ya lo hemos repetido muchas veces, pues la familia es la base de la sociedad y nosotros somos los responsables de esta sociedad. Entonces hoy vamos a hablar de este tema que es bien importante. Ponemos ahí la diapositiva, por favor, eres la que dice la otra, esa, que dice que cómo cuidar la salud mental en los adolescentes. Eh, bueno, lo que dice ahí, pero ustedes cómo creerían que nosotros podemos intervenir en ese cuidado de esa salud mental antes de entrar como a contarles. ¿Quién me quiere decir cómo creen que se cuida esa salud mental de esos chiquitines o en general la salud mental, pero en especial de los adolescentes? ¿Quién me quiere compartir algo? Yo, Bueno, Lilia y luego John. ok. Pues una manera es tratando de tener una comunicación con ellos, observarlos, eh, entenderlos, aprender, seguir así como en esta ocasión que estamos aprendiendo de salud mental. eh, y además, lo que a mí me funcionó un poco es recordar cómo era yo. O sea, recuerdo muy bien qué sentía, qué pensaba cuando era adolescente. Entonces, tener una empatía con ellos, qué es lo que están viviendo, que están forjando su carácter, que a veces las mismas hormonas te ponen de mal humor y tomar en cuenta eso, tomarles en cuenta sus cosas buenas. Y como yo a veces le digo a mi esposo que decía que mi hija no era igual a mí ni a él y que quería que fuera así y así,
Y le digo, pues es que ella va a ser como ella es, no va a ser como yo quiera que sea o como tú quieras que sea. Ella pues va a terminar decidiendo qué quiere ser o cómo quiere ser. Y pues no puede uno pensar que sean como soldaditos y también como adultos presionamos mucho a los adolescentes, que porque los estamos educando a, a estresarse pues con muchos requerimientos y mucha formalidad en todo. Y ahí es donde ya no comprendemos que nosotros también éramos así, nos daba sueño, no queríamos a veces hacer tareas y lo que sea, pues nos daba flojera, el mismo cuerpo, el mismo crecimiento nos hacía ser así. Entonces, para mí eso ha sido crucial. John, muchas gracias Lilia y de verdad que muy acertado el comentario y relacionado con lo que hoy veremos. Cuéntame, John. Gracias. Bueno, de lo que pues ahora en estos tiempos, pues la verdad para mí es algo muy complejo en cuanto a la salud mental se refiere del adolescente de ahora por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Pues tú como colombiana conoces cómo el gobierno ha impedido, digamos, aún la autoridad sobre nuestros hijos, ¿sí? Y para mí es algo fuerte, ¿por qué? Porque pues para uno tratar de poder, digamos, tener, digamos, cierto rol o por no llamarlo control, ¿sí? Entonces, en cuanto a la salud mental, es algo fuerte, es fuerte ¿por qué? Por los ataques que hay hoy en día. Entonces, yo lo digo porque, por ejemplo, con mi hija yo experimenté muchas cosas y ¿qué hice yo? Me hice amigo de ella y yo no la cuestionaba como padre, sino como amigo. Le decía, mira, eso que hiciste está mal, ¿sí? Ponte a pensar el día de mañana, eso qué consecuencias va a traer para tu vida. Entonces ella me decía, ah, sí, papi, tiene razón. Y yo pues, a veces también le decía, por ejemplo, cuando digamos, lo que nos enseñaron al principio, el diplomado, el doctor Heredia, sobre el espejo. Le decía, mírate al espejo, mira quién eres. Mire, eres una niña inteligente, eres una niña bastante importante, eres una niña con muchas cosas de las cuales muchas quisieran tener, pero no lo tienen porque eres única. Siempre le recalcaba mucho a ella y siempre le decía, o sea, siempre le decía mucho, eres importante, eres inteligente, pues lo que usted te proponga, eso lo vas a hacer. ¿Sí? Es eso, es inyectarle la importancia que tiene ella, ¿sí? Que si el mundo le ofrece otras cosas, no, un momentico, eso a mí no me conviene. Lo digo por, valga la redundancia, la experiencia que tuve con mi hija y cuando ella me empezó a contar ciertas cosas, entonces uno a veces comete el error de agredir o de corregir no con sabiduría, sino con ira y así no era. Entonces Dios en su misericordia me da sabiduría para poder hacer esto que les acabo de compartir con mi hija y la verdad me ayudó bastante, pues en el caso de nosotros, ¿no? Yo como padre me funcionó esa parte que Dios me dio y gracias a Dios las cosas hasta ahora han marchado bien. Pues ese sería mi aporte. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí dice que esta etapa se caracteriza por ser un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, ¿cierto? Porque ellos ni se creen niños ni se creen adultos, es ahí, pero ellos se creen es más adultos siempre. En el que se producen importantes cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales que pueden generar dudas, conflictos e inseguridades en los adolescentes y en su entorno. Porque como ya lo dijeron, pues estamos en un entorno complicado, no se parece en nada al nuestro, pero tenemos que ponerle mucho cuidado a las cifras. Dice que en el mundo, eh, de cada 7 jóvenes entre 10 y 19 años padecen algún trastorno mental. La depresión, la ansiedad, los trastornos del comportamiento se encuentran entre esas principales enfermedades y de discapacidad entre los adolescentes. Aparte de que la causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años está el suicidio. Suena muy cruel,
pero acá en Colombia y en Pereira específicamente, tenemos esa tasa creciendo cada vez más. Y ya no es, o sea, ya, como se los he repetido siempre, no mira la edad. Las enfermedades mentales ya no miran la edad y hemos encontrado niños de 7, de 9 años que han tomado esta vía, ¿cierto? Para dejar de existir por muchas razones. Entonces, uno de cada 7 personitas entre 10 y 19 años de edad son adolescentes, que es una etapa crucial por todos esos cambios que en ellos se generan, cambios emocionales, cambios sociales que se producen en esta etapa y que ellos están expuestos en todas las áreas en que ellos se mueven, están expuestos. También hace parte de estas estadísticas la pobreza, porque muchos no pueden disfrutar su niñez porque desde niños tienen que salir o a pedir a la calle o a trabajar. No sé cómo es en otros países, pero acá encontramos en la calle niños que uno dice, ¿por qué este niño no está en el colegio? Y está por acá pidiendo o haciendo oficios en la calle, ¿cierto? Otros por maltrato, por violencia, que pueden hacer que estos adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental. Protegerlos a ellos a través de aprendizajes, brindándoles un bienestar psicológico y garantizando que puedan acceder a una atención de salud mental, pues es como lo más fundamental y lo que uno creyera que es lo básico en este periodo que es tan frágil para ellos. Se calcula que el 14% de estos adolescentes entre 10 y 19 años con trastornos de salud mental eh, no reciben los tratamientos adecuados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el, lo digo por Colombia, en nuestras EPS, los psicólogos no brindan la atención que requieren ellos o la atención que requiere este tipo de enfermedad. Desafortunadamente, acá en nuestro país, asistir al psicólogo es una prioridad, o sea, es algo que si a mí mi médico general me diagnostica un estrés, una ansiedad, ¿cierto? Y yo quiero tomar terapias, pasarán meses y tal vez ese estrés y ansiedad se me va a volver crónico o hasta se me convierta en una depresión hasta que me llegue la autorización para yo asistir a este médico especialista. Porque en nuestras EPS en Colombia son catalogados como un especialista, entonces no se puede acceder así como un médico general. Entonces, quienes no tienen la fortuna de contar con, ¿cierto? Con unos padres que tengan una solvencia económica que les permita tener esta atención con un médico particular, porque acá la atención con un particular, la mera consulta para saber qué procesos va a seguir con la persona, independiente de la edad, son 280.000 pesos y esos son como no, 9 por 4 como $90, $80, algo así. Entonces, imagínense, un papá con un salario mínimo y si solo trabaja el papá y la mamá tiene que estar en casa porque tiene niños para cuidar, entonces si lleva a su niño al psicólogo particular, pues entonces ese mes no hay renta, ese mes no hay facturas para pagar, ese mes no hay comida. Entonces, nosotros desde casa tenemos que trabajar en esa vulnerabilidad de esos niños que se genera en la niñez si no se ataca
ataja, si no se controla, si no hay un proceso para ayudar a este niño a que salga de ahí en la niñez, eso va a llegar a la adolescencia. Y si no logramos que en la adolescencia lo supere, va a llegar a la adultez y ya esto va a ser peor, a no ser que ya suceda algo en esa etapa de adolescencia y ya pues entonces no tenemos nada que hacer. Vámonos a la siguiente diapositiva. Que dice de la importancia de la salud mental en los adolescentes, ¿cierto? Ahí tengo dos cuadros, uno que dice bienestar mental y los efectos en la salud mental. Dice la importancia de la salud mental en los adolescentes. Ya les dije que esto hay que cuidarlo desde la niñez, porque nosotros somos, a nosotros el carácter se nos empieza a formar desde que estamos en el vientre de mamá hasta que llegamos a los 8 años, ¿no es cierto? Y ahí ellos empiezan ya a desarrollar todo esto para establecer en ellos, ¿cierto?, su propia identidad, su propio carácter, lo que ya los va a identificar, como nos decía Lilia. Es que no pretendamos que la niña se parezca a nosotros porque es que ella va a tener su propia identidad, ella va a tener sus propios gustos, ella va a elegir qué es lo que quiere hacer, porque a nosotros nos gusta el blanco, pues a la niña no le va a gustar el blanco, ¿cierto? Va a tener otras preferencias. Entonces dice que el hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mentales en los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, se los dije. Perjudican la salud física y mental de la persona y restringe sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro. Y los efectos, las encuestas sugieren que más jóvenes tienen problemas de salud mental hoy que hace 30 años. Probablemente se deba a los cambios en la forma en que vivimos ahora y cómo eso afecta la experiencia de crecer. Recuerden que hace años, de eso también lo hemos hablado acá, hace años a nosotros nos reprendía papá y mamá, no sé en sus países, pero en el de nosotros se usaba la chancleta, se usaba el rejo que le decían pues a la correa. Y con nosotros, ¿qué pasó? No, somos personas bien, ¿cierto? Mi hermano, cuando nos reunimos y que hablar y que los asados, mi hermano siempre aprovecha para decirle a mami que le agradece que ella lo haya corregido todo el tiempo, que porque él ahora lo que es gracias a esa corrección. Mi hermano tuvo la oportunidad de tener amigos a su alrededor en la universidad que le ofrecieron droga, que le ofrecieron alcohol, que le ofrecieron muchas cosas, pero él estaba firme, cierto, en sus principios, en esos valores que mami y la abuela y el abuelo, porque nosotros perdimos a nuestro papá estando muy pequeño, se murió muy joven de un infarto, murió muy rápido, y pues no tuvimos esa figura de papá, era el abuelo, porque mami no se volvió a casar. Pero entonces, él lo tenía muy claro, él tenía muy claro cuáles eran los principios y qué era lo que le inculcaba mami y qué era lo que le decía la abuela, el abuelo, y eso siempre estuvo ahí, porque cuando hablamos y cuando vienen como esas remembranzas, esos recuerdos de esas edades, siempre lo recordamos. Él dice que una vez lo invitaron a unos compañeros de la universidad y ahí tenía una novia que también era de la misma universidad a irse de un fin de semana. Y bueno, y que todo muy chévere, cuando al apartamento de uno de ellos que vivía en otra ciudad, él estudiaba acá en Pereira, pero vivían en Manizales. Entonces fueron allá y cuando mi hermano dice que era como pasadita ya la medianoche, empezaron a cerrar todas las ventanas, las puertas, a correr las cortinas, a despejar una mesa que había en el centro de la sala, a dejarla totalmente limpia y a poner ahí, él nos decía, a poner frasquitos, a poner botellas y eso, cosas raras ahí, y dice él que él empezó como a asustarse, entonces, y era droga, porque empezaron a ofrecerle cocaína,
y todo eso, y ahí él se dio cuenta que la que tenía de novio pues practicaba eso, entonces él le dijo, mire, qué pena, yo no vamos a dejar de ser amigos, yo no los cuestiono, yo no los critico, pero esto no es lo mío, voy a irme mejor a buscar un hotel, yo voy a llamar a mi mamá y seguro que ella me va a proveer, pero yo acá no me quedo. Y se fue. Entonces, miren, son esas cosas que independiente de los ambientes, pero si venimos con esas bases sólidas, como también John nos compartía, de que él, cómo llegó a su hija, cómo pudo enseñarle esos principios y esos valores y que uno toda la vida los va a agradecer. Entonces, la adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo de esos hábitos sociales y emocionales, importantes para el bienestar mental. Entonces, entre esos están que adoptar patrones de vida saludables, ¿cierto? Que lo hemos dicho mucho, que independiente que lo que tengamos en casa, siempre nos han enseñado a que nos alimentemos bien, a que hagamos ejercicio, a que durmamos, ¿cierto? Lo suficiente, a hacer ejercicio regularmente, a desarrollar habilidades para mantener unas muy buenas relaciones con los demás, ¿cierto? Ser agradecidos, hacer frente a situaciones difíciles y resolver problemas, porque eso es lo que le pasa ahora a estos adolescentes de hoy en día. Desafortunadamente, ellos no son resilientes, ellos no toleran absolutamente nada, ellos por todo se frustran, y ya no están traumatizados, sino que ahora dicen que están traumados. Ellos no están ahora diciendo que tienen ahí que una dificultad y que van a poderla resolver. No, ellos cualquier cosa los agobia, los saca, ¿cierto? Como de su entorno y desafortunadamente los lleva a cometer errores porque esa manera de ellos actuar, esa manera de ellos enfrentar las situaciones, no los hacen aprender a gestionar unas buenas emociones. Entonces es importante contar con un entorno favorable y de protección en la familia, la escuela y la comunidad en general. Yo se los decía que desafortunadamente hay papás que le dejan esta educación al colegio, a la escuela, si están en una iglesia cristiana y hay escuela dominical, a los maestros de la escuela dominical o a la iglesia, pero ellos difícilmente asumen como ese rol. Vemos que ya cuando se dice reuniones de padres, yo que hago parte de una escuela de padres de acá, de un colegio, cuando se invita a los padres que a la reunión de padres, ¿quiénes son las que más van? Las mamás. Uno nunca ve a los dos en la reunión. Y si va el papá, entonces tal vez son papás que la mamá los ha abandonado, entonces él le toca asumir ese rol de papá y mamá. Son muchos los factores que afectan a la salud mental de estos pequeños, porque desde el entorno que nosotros les estamos generando, ¿cierto? Ellos están creando en ellos esas dificultades emocionales. Cuanto más sean los factores de riesgo a los que están expuestos los adolescentes, pues mayores serán los efectos que pueden tener para su salud mental. Estos factores contribuyen al estrés durante la adolescencia, a, a la presión social hace parte también mucho de este estrés y de esta ansiedad que ellos manejan cuando quieren pertenecer a ciertos grupos y no son aceptados, cuando ellos quieren parecerse a alguien y hacen lo que sea. Desafortunadamente ahora las redes, los youtubers, pues esos son los psicólogos de la época, esos son a los que ellos quieren imitar, esos son a los que ellos quieren, cierto, llegar, ese es el todo para ellos. Entonces esa exploración también de su propia identidad los lleva también a frustraciones, a ansiedades, que si los papás no estamos atentos a estos comportamientos, pues después puede ser eh, complicado y
y en ocasiones fatal. La influencia, como se los dije, de los medios de comunicación, la imposición a veces de normas, ¿cierto? No sé en otros países, pero acá venimos batallando con lo de la identidad de género en los colegios porque se les ha empezado a inculcar una cantidad de cosas donde se dice que es normal que un niño esté con otro niño, que una niña con otra niña, que porque ya no se nace ni hombre ni mujer, que uno en el camino es que a lo largo de la vida es que uno define si será hombre o será mujer. Partamos pues de ahí. Entonces imagínense a lo que están nuestros niños expuestos. Eh, También la calidad de vida, como se los dije ahora, si a toda hora estamos viendo que papá y mamá están en una riña constante, están en una pelea, que a veces no respetan y se discute delante de ellos y a veces cuando se discute, ay, porque vino al mundo el muchachito, o sea, que su situación y su fatalidad es por culpa del niño o de la niña, ¿cierto? También están expuestos a violencia sexual, a intimidación de alguien de la familia. Son muchos aspectos a los que ellos se ven enfrentados, problemas socioeconómicos que constituyen riesgos para esta salud mental. Algunos adolescentes también corren mayor riesgo de padecer trastornos a causa de condiciones de vida o situaciones de discriminación o exclusión, porque ya vemos que eso también, el bullying incluye todo esto, los desplazamientos, acá hay muchos desplazados, no más el encontrarnos en nuestras calles, sé que en muchos países no lo tienen, pero acá tenemos muchos venezolanos con niños en la calle. Entonces, imagínense sacarlos de su hábitat, de allá, donde tal vez, o no lo tenían todo, pero entonces tenían ya constituida una vida, ¿cierto? Un espacio, un hábitat en el que ellos ya estaban identificados. Entonces, vienen acá o al país donde estén a generar en ellos que inestabilidad, ¿cierto? Discriminación, porque a veces eh, por cosas que hacen algunos, pues se le echa la culpa a todos, ¿cierto? Acá han pasado cosas complicadas con ellos y entonces uno lo dice en general. Y ya a uno hasta le molesta encontrarlos de pronto en la calle, le da a uno rabia de que ellos expongan estos chiquitos a estas cosas, a que tengan que estar pidiendo o que estén por ahí en la calle sin una comida. Entonces también son cosas que los empiezan a afectar y afectar grandemente su salud mental. Aquellos que quedan huérfanos, que pierden a un papá o una mamá, o cuando los pierden a los dos, ¿cierto? Eh, Familias disfuncionales, donde el rol del que quede, sea papá o sea mamá, pues no se sabe llevar y entonces trae un padrastro, trae una madrastra, que tal vez no es la mejor decisión porque le puede ocasionar daño a esas personitas. Pasamos a la próxima, porfa. Ahí quiero que compartamos todos para que interactuemos. Dice que cómo se puede cuidar la salud mental durante la adolescencia. Independiente de lo que diga ahí, ¿qué me pueden decir de cómo podemos fomentar una comunicación abierta en casa para cuidar la salud mental de nuestros chicos y chicas? ¿Quién me quiere decir ahí algo? No todos a la vez. Tenemos que responder. Sí. Sí. Uy, Ramón, el cumpleañero. Bueno, ya Ya pasaron pasó. muchos días. Ya pasaron muchos días. Ya pasó. Ya le va a llegar ese el otro año. Sí, sí, ya que para el otro año, sí. Y ya ese mes, al mes que viene, ya me voy para Alicante. Bueno, ¿qué hay que decir?
¿Cómo se puede cuidar la salud mental durante la adolescencia? Entonces yo tengo ahí varios ítems y uno es fomentando la comunicación abierta. ¿Cómo podemos nosotros desde una buena comunicación ayudar a cuidar la salud mental de nuestros chicos, de nuestras chicas, si somos maestros en los colegios, bueno, en fin, a estas personitas que tengamos cerca en estas edades? Bueno, tú ya lo has dicho, ¿no? Yo pienso que mi experiencia que he tenido con niños problemáticos, eh, el origen siempre ha estado en la familia, en la comunicación, bueno, como quieras llamarle, ¿no? O sea, el niño se siente querido. Cuando una madre riña al niño, pues el niño lo que siente es que le ha fallado, ¿no? O sea, para la madre y el padre son, bueno, los dioses, ¿no? Los estereotipos, las imágenes a seguir. Cuando una madre riña a un hijo, pues el niño se siente que le ha fallado. Y entonces, para algunos es realmente un sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento tremendo y lo que hace es, pues bloquearse y ahí salen pues cantidad de problemas, ¿no? Yo muchos niños bueno, muchos no, yo casi todos los niños que he tratado de hiperactividad, que ahora se llama hiperactividad, ¿no? Que es un cajón desastre grande, ¿no? Y desde que se le medica, pues claro, una conducta como se soluciona con medicamento, pues igual a enfermedad. Y, y yo cuando he tratado niños con hiperactividad, el problema estaba en los padres. De hecho, al cabo de 2 o 3 sesiones, no más, ¿eh? En cuanto veía que los padres no respondían, pues nada, por supuesto no me voy a meter con ellos, ¿no? Pero lo remitía al psiquiatra para que le diese el Rubicén o el Concerta y ¿qué se le va a hacer? Y el niño, por suerte, pues bueno, a los 14 o 15 años va cambiando y algunos, pues yo he conocido niños que he tenido que ahora pues, han hecho la carrera, han hecho el máster y están muy bien, ¿no? Y otros que no, y otros pues que no están tan bien, ¿no? Pero el origen está en la familia, está en el trato, yo le llamo siempre a padres un poco irresponsables que, que no asumen y discutan. Un niño que ve a su padre reñir a la madre o que no se tratan, al niño eso, bueno, es un trauma tremendo, ¿no? Y que tiene que defenderse y se defiende, ¿no? Llevando una vida, yo le llamo paralela, ¿no? Que llevan un mundo interior distinto y tienen su mundo. Y ahora, como tú has dicho, con la ideología de género, que en la península también están metiéndole caña a ese aspecto, pues va a traer, uy, no sé, ¿no? Yo espero no verlo, espero morirme antes, pero, Ay, pero yo creo que bueno, va a ser un problema tremendo, ¿no? Va a ser un problema tremendo, tremendo. Bueno, ya lo ves, ¿no? Pero que además se subvenciona, ¿no? El niño que dice que quiere cambiar de sexo encima, pues ahora ya ni hay que comentárselo a tu padre, ¿no? Tú no puedes votar hasta los 17 o 18 años, pero cambiar de sexo lo puedes hacer cuando te dé la gana, ¿no? Igual que sí. abortar, ¿no? Puedes hacerlo cuando te dé la gana, ¿no? Y si a eso le suma a los adolescentes, de que, no sé en Colombia, pero en España, un muchacho que va mal en los estudios no puede dejarlo. O sea, tiene que continuar por fuerza hasta los 16 años. Eso es ley. Tiene que seguir en el centro y se le permite repetir un año. Y al año siguiente ya tiene que pasar de curso. Tú fíjate, ¿no? O sea, yo pienso que hablan de Hitler y de otra gente, pues eran más bondadosos. Un muchacho que no aprende, no sé, no aprende una raíz cuadrada, pues métele luego a que empieza derivadas, logaritmos e integrales, ¿no? Pues se va a volver loco, ¿no? Y, Total. y claro, y encima pues son el burro,
cuando es mentira, ¿no? Todos los niños pueden perfectamente, todo el mundo puede hacer una carrera y ya empiezan pues a tener el marchamo. Si eres hiperactivo, el marchamo de hiperactivo, porque además, si te ha recetado el psiquiatra el Rubicén, son 4 horas, o sea, al mediodía en el colegio la pastilla te la da el profesor, con lo cual ya tienes el marchamo de hiperactivo. Y sí, claro, el, con- el Concerta no, pero el Rubicén sí. Y, y los niños un fracaso, ¿no? Y las niñas, pues un fracaso, ¿no? Se sienten idiotas, burras, mira a tu vecina, mira a tu hermana lo bien que va, mira a tu prima lo bien que va. Y luego nos quejamos, como pasa en muchos institutos, que se quedan embarazadas y me han dicho a mí las chicas, es que es la primera vez que alguien me dijo que era maravillosa, que era grande, pobre criatura, ¿no? O sea, Terrible. salió con un muchacho y ese muchacho, claro, fue el primer ser humano que le dijo que realmente valía mucho. Y claro, la chica pues se confió, ¿no? Bueno, un problema, pero el tema radica en los padres. Yo estoy convencido de que, bueno, la experiencia me ha dado que son los padres, ¿no? Somos la escuela. Claro, ¿no? Y hace 50 años yo, por ejemplo, entraba a las 9 al colegio y a las 12 salía, a las 3 volvía y a las 5 salía. Ay, así era Ese, que ese era el horario antes de entrar al instituto, ¿no? Pues eso ya es historia contemporánea, ¿no? Porque ahora ya no. todos los colegios son medio pensionistas, comen en el colegio, ¿no? Entonces el niño sale a las 7 de la mañana, porque además los colegios están fuera de la ciudad, salen a las 7 de la mañana y no vuelven hasta las 6 de la tarde. A media más pasada la tarde, todo. Eso es una locura y encima que se fomenta, ¿no? Y un desastre. Me da una pena a los niños tremenda, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hemos hecho, ¿no? A llorar al río o al muelle. Gracias, Ramón, por tu intervención. Y es cierto, Ah, como lo hemos dicho y como lo hemos venido trabajando acá, por eso cuando se nos ocurrió este diplomado de la familia, es porque creemos que todavía podemos rescatar eso, que todavía si nos formamos en poder ayudar a familias, a la nuestra primeramente y a las que se dejen ayudar en fomentar estos buenos principios, pues fabuloso. Y sí, como lo veníamos diciendo, fomentar la comunicación abierta es promocionar un entorno seguro y de confianza donde los adolescentes puedan expresar sus pensamientos y emociones libremente, sin ser juzgados, como nos comparte Ramón, que desafortunadamente ahora ya se les pone una etiqueta. Bueno, acá les dicen también burros brutos, empiezan a tener como esa etiqueta si no van bien en el colegio, si son los superactivos, si son el que aprende lentamente. Eh, bueno, acá en Colombia no se obliga de que tiene que de un grado al otro, así como nos lo cuenta como es en España Ramón, pero acá se preocupan como un poco más, independiente pasen bien o pasen mal, como para que si cumplan ese ciclo se puedan graduar y tomar una carrera técnica, una carrera profesional o que puedan hacer algo que les sirva a futuro. Pero donde nace esta comunicación abierta y segura es en casa. Si los papás no dan esos espacios para que los chicos hablen, para que los chicos se expresen, para que los chicos reconozcan lo que está pasando con ellos y lo puedan expresar. Algo súper importante que he aprendido en esto de salud mental es que independiente de la edad, nosotros tenemos que saber reconocer qué nos está pasando, reconocer cada una de esas emociones que nosotros suceden, qué nos las está generando. Y más en estos chicos que, como ya lo dijimos, están expuestos a tantísimas cosas, no más lo que les llega por la internet, en las redes sociales, a todo eso, y que les empieza a generar un agobio y que a veces no es importante para algunos papás que su comportamiento
que si no comió la lonchera, si yo le sirvo la lonchera para que la lleve al colegio, pues lo ideal es que él se la coma. Pero si él la vuelve a traer, algo está pasando. Pero lo regañamos, le llamamos la atención porque no se la comió, cuando no nos dedicamos a preguntarle qué pasó. Estabas enfermo, te dolía el estómago, no te gustó lo que te empaqué, ¿qué pasó? No. Primero viene un reproche ¿cierto? O una rabia contra el chico o la chica, y no dejamos que lo digan. Cuando llegan no damos ese espacio que se abra para que ellos nos cuenten cómo fue el día, preguntarles qué fue lo más bonito de tu día hoy, qué fue lo que más te gustó hoy en el día antes de preguntarles si hubo un examen, cuánto sacaste, cómo te fue, porque la preocupación es simplemente que gane el año, que no lo vaya a perder, porque fue plata perdida para papá, para mamá, cuando él quiere contar cómo le fue, que hay una profesora que lo molesta, que hay una profesora que siempre lo está regañando, que hay un profesor que se le acerca de manera extraña, pero cuando realmente queremos poner atención ahí, a veces es tarde, ¿cierto? Desde chico de que tal vez está siendo abusado por su papá, por su profe, por su profesora, por su profesor, por algún compañero, y nosotros por ese afán del día a día, por el trabajo, por lo que nos metemos de ese día a día tan ansioso, pues no ponemos atención y cuando vamos a ver qué pasó, ya tal vez es tarde, ya el niño fue violentado, tal vez violado, maltratado. Entonces, promover un estilo de vida saludable, ya lo hemos dicho también, una alimentación equilibrada, ejercicio regular, suficiente descanso y técnicas de manejo del estrés. Que en casa se tenga también esas rutinas y esos límites para saber hasta cuándo ven la tele, si tienen televisor en el cuarto, si hay un estudio exclusivo para hacer tareas y no dejarles llevar el computador, la tablet a la habitación, que si están en la habitación, bueno, sí, hay que respetarles su intimidad, pero entonces, ¿por qué tienen que echarle seguro a la puerta? Si estamos en casa y todos somos familia, y fomentar eso, la resiliencia, que ya se los había dicho, que ahora están en esa etapa de que no son tolerantes a nada, ellos nada toleran y por todo se frustran. Entonces los adolescentes padecen de trastornos emocionales con frecuencia, los trastornos de ansiedad que pueden presentarse como ataques de pánico, preocupaciones excesivas, son más frecuentes en este grupo de edad. ¿Cierto? Y que pueden llegar, como se los decía, también a la adultez. La depresión y la ansiedad presentan síntomas iguales y cambios rápidos e inesperados en sus estados de ánimo. A veces vemos que quieren que un chico que era muy alegre, pues que ya no, que quiere estar todo el tiempo encerrado, que ya no se quiere poner su ropa favorita, que ya no le gusta lo que le hacían de su comida predilecta, o perdió el apetito o come de manera exagerada, ya no quiere compartir, y a veces no ponemos atención a esos signos que pueden ser que, ay, no, ya está haciendo pataleta, mire, ya está llamando la atención. Entonces, nosotros mismos empezamos es también a ponernos un velo y a dejar que estos trastornos empiecen a pasar y que cuando queramos hacer algo, pues ya no haya nada que hacer. Entonces, esos aislamientos, hay que ponerles mucho cuidado a esos chicos que se aíslan de manera así, inesperada, que eran muy sociables o que salían a jugar o que practicaban un deporte y que de repente ya no quieren salir, que mantienen de pronto su estado anímico, por nada se alteran y se enojan con cualquier cosa. Entonces, también poner muchísimo cuidado al que comía mucho y ahora no come nada o que empiezan, ¿cierto?, a aparecer en ellos anorexia, bulimia. Entonces, estos son enfermedades que son de la adolescencia y la juventud. Son trastornos que se presentan con comportamientos, ya les dije, de alimentación anormal,
o preocupación por la comida, les preocupa ya como la hora de la cena, cuando todos tienen que sentarse a comer, eh, como ya se les está manifestando o ellos ya lo están empezando a ver en ellos, entonces, claro, si están con mamá y con papá, pues ¿qué espera mamá y papá? Que todo lo que sirvamos a la mesa, pues todos se coman. Entonces, desafortunadamente, por nuestros afanes no ponemos atención. Yo compartía con un grupo, yo soy docente en la universidad y hay un grupo de jóvenes que están recibiendo una especialización y muchos de ellos tienen trabajo en casa, algunos ya casados, y desafortunadamente pues decían que su afán, que su día a día los ha desconectado de ese ambiente familiar, que ellos reconocen que esto que está pasando desde la pandemia, porque acuérdense que en pandemia fue que quedó esta modalidad virtual y muchas empresas consideraron que era lo mejor. Entonces, que muchos decían que se aculpan de que por estar ahí, de que su casa se convirtió en su sede de trabajo, han descuidado muchas rutinas que antes hacían con sus pequeños, con su familia, con su esposa, con sus papás, porque algunos no se han casado, pero viven todavía en casa con papá y mamá y que ya eso no se comparte, que por lo regular no se sientan a la misma hora a comer todos, no se comparten esos espacios que antes se compartían, cosas tan sencillas de sentarnos a comer, independiente de la cena, si es un super plato o un plato sencillo, el mero hecho de estar ahí, cierto, todos sentados a la mesa, compartiendo en familia, contándonos qué pasó el día a día, qué nos sucedió en la mañana, cualquier situación que nos haga reír y que nos saque de esa rutina, ¿no es cierto? Ayuda, y ayuda mucho en la adolescencia a llegar al suicidio. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los adolescentes mayores entre 15 y 19 años. Lo vivo muy de cerca estas estadísticas por lo que les dije que vengo estudiando salud mental hace ya más de 2 años y los factores de riesgo de suicidio eh, son muy diversos. A ver, ya vimos el maltrato infantil, el alcohol también en los padres, ¿cierto? El rechazo, que a veces cuando vamos a buscar ayuda, los obstáculos que impiden recibir atención, eh, no, no permiten, como ya se los contaba, nuestras EPS no cuentan con estos recursos y con estos medios para poder dar una atención adecuada. Pasamos, Ere, porfa. Dice que si se pueden prevenir los problemas de salud mental. Claro que sí. Con una buena educación sobre salud mental. Veíamos si alguno leyó nuestra revista, en esta edición que acaba de pasar decía cómo hablar de salud mental con los adolescentes. Es bien importante tocar estos temas porque les proporcionan información de importancia a ellos. Les muestra esos factores de riesgo, ¿cierto?, a los que se pueden ver enfrentados, les enseña a gestionar sus emociones. Mire, tan importante que nosotros les permitamos a ellos reconocer sus emociones, que si está enojado, que nos diga por qué está enojado, que nosotros le dediquemos ese tiempo a escuchar de dónde viene su enojo, de dónde viene su tristeza, de dónde viene su pena, su miedo. Entonces es súper importante que nosotros ayudemos a eso con una comunicación asertiva, con una comunicación adecuada y abierta. Promoción de entornos de apoyo. Esta promoción de entornos de apoyo es crear espacios seguros en el hogar, en la escuela, en la comunidad. Nosotros somos responsables de lo que les pasa a ellos en la escuela, en el colegio y también en la universidad. Yo siempre digo que me parece espectacular lo que hay en mi universidad, que hay un consejo de padres de familia, porque es que están llegando chicos a la universidad
de 15 y 16 años, ahora son repilos y salen súper chiquitos. Es un niño de 15 y 16 años enfrentado a esta molde universidad, donde no es lo mismo que en el colegio, que a veces 2, 3 clases las reciben con el mismo profesor, no, acá son diferentes profesores en diferentes bloques, en diferentes sitios, no es el mismo salón, no son los mismos compañeros, eso encuentran de todas las edades. Entonces, esos ambientes seguros se generan desde casa, enseñándoles a gestionar sus emociones y a enfrentar eso a lo que hay afuera ya tan grave que a ellos los abruma. Enseñanza de habilidades de afrontamiento, como ya se les dije, a gestionar sus emociones, a manejar el estrés, que a través de esa comunicación yo pueda saber qué es lo que le está molestando al chico, a la chica, a nuestro niño, a nuestra niña, que yo periódicamente vaya al colegio a preguntar cómo va mi hijo, mi hija. Eso está bien. Eso está bien uno acercarse al colegio en una época distinta a una reunión de padres, porque en las reuniones de padres eso es así rápido, los profes por salir rápido, eso medio le dicen algo a los papás, a los que van bien a felicitaciones, le dedican un poquito de tiempo es al que va mal, al inquieto, al que molesta, al que no sacó buenas notas. Entonces, que en cualquier momento yo pueda ir y preguntarle al director del colegio, del grupo, cómo va mi hijo, cómo va mi hija. Detención temprana e intervención, estar atento a los signos de problemas de salud mental y buscar ayuda profesional de manera temprana para prevenir estas situaciones y hacer una intervención más efectiva. Entonces, sabemos que la adolescencia es una etapa que va de la infancia a la edad adulta y es un momento de cambios importantes para ellos. Es lo que a ellos los cambios biológicos, psicológicos, sociales, que afectan su cuerpo, que se afectan con el crecimiento, los que crecen mucho, los que no crecen nada, que empiezan a hacerles bullying, el que es un poco pasadito de peso, el que se quedó muy delgado. Entonces, tantas cosas a las que ahora ellos se enfrentan que no es lo mismo que eso más fácil no quiere decir que no había bullying. Claro que lo había, por lo menos yo me acuerdo y mi mamá me cuenta que desde muy pequeña en el colegio donde yo estaba, que hice los primeros 5 años, ella hasta que yo estaba en tercer grado, ella iba a cuidarme a la hora del descanso, porque las más grandes me dañaban los cuadernos. Entonces, imagínense, qué tristeza y que siempre salía yo con todos mis cuadernitos, con mi maleta, con mi morral, pero que yo no dejaba nada, nada, nada. Y por más que mi mamá decía que me pusieran cuidado, pues las profesoras no me ponían cuidado, entonces ella iba y se hacía en un espacio donde pues obvio no interactuaba conmigo, pero que me podía ver siempre y que muchas veces yo no la veía. Pero mire, ¿por qué? Porque muchas veces llegué llorando con mis cuadernos rotos. Entonces, la solución que encontró era irme a cuidar en el descanso. Y bueno, le agradezco a mi mamá. La, eh, la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud dice que la mitad de las enfermedades mentales comienzan entre los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque o se oculta por parte de ellos o quienes estamos a su cuidado no ponemos atención. Y entonces se presentan causas de muerte, ya se los dije, de los 15 y los 19 años. Comportamientos en ellos que son muy, muy graves, que desafortunadamente no podemos prevenir que venga un suicidio, ¿cierto? La próxima dice, ¿la tienes ahí, Eren?
¿Cómo abordar la salud mental en casa? Pues ya muy de la mano con las otras técnicas, con una promoción, con promover la educación, creo, hasta ya la dije, sí, promover una buena educación, técnicas que muchas veces nosotros no nos fijamos y en casa ya se nos ha olvidado, ¿cierto? Esos juegos tan importantes que son de sentarnos a jugar entre todos, juegos de mesa. Ya todos somos la distracción para muchos el celular. Mire que ayer me compartían los estudiantes que tengo que son de trabajo en casa decían que la forma de ellos de descansar era irse a ver una serie en Netflix después de estar 8 o 10 horas pegados de una pantalla y esa era su forma de descansar, que están sufriendo de algunas enfermedades físicas y que no saben por qué, ojos cansados, ojos irritados, un dolor de cabeza permanente. Entonces imagínense, buscan un descanso en algo igual a lo que vienen haciendo todo el día, 10 horas. Entonces, buscar como esas formas de poder utilizar mejor el tiempo en casa, salir a un parque, ir a divertirnos a la pelota, bueno, juegos que tal vez en esta época algunos ni conocen, pero que nosotros les podemos enseñar y que se pueden divertir. Yo me acuerdo que el año pasado que vino un primo que vive en Londres, eh, él dijo que quería estar con toda la familia en la finca, pero que lo único que nos pedía era que cuando estuviéramos todos en la mesa o que cuando fuéramos a reunirnos, a charlar o a hacer cosas diferentes, que por favor no tuviéramos el celular en mano, que lleváramos juegos de mesa, que lleváramos todas esas ideas de juegos para hacer, pero que nada, que no quería ver a nadie con celular en mano. De verdad que fue un tiempo súper divertido, todos decíamos que lo bien que la pasamos, habían niños, habíamos de todas las edades y lo disfrutamos hacer cosas diferentes y aislarnos de estar pendiente de ese celular que está pasando, de las noticias. Hace poco en una clase los estudiantes llegaron y querían de tema hablar de lo que está pasando en Venezuela. Yo no he visto noticias y no quiero verlas porque no me quiero, ¿cierto?, como cargar con lo que está pasando. Entonces yo les decía, pues desafortunadamente no lo puedo moderar yo porque yo por salud mental no he visto qué está pasando en Venezuela. Entonces, esas cosas son importantes, como formar a los padres y a los cuidadores, porque también los papás necesitamos, los cuidadores necesitamos formarnos en estos temas. Primero cuidar nuestra salud mental para poder cuidar la salud mental de nuestros chicos y chicas o de quienes están a nuestro alrededor. Pues acá en mi casa ya no hay, y todos requerimos de un cuidado de la salud mental y la salud mental es acá. Entonces, primero empezar con nosotros como cuidadores, que nos afecta, que nos está cargando, acudir periódicamente a los chequeos médicos, porque muchas veces como cuidadores nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestra salud física, aplazamos y aplazamos y aplazamos ir al médico, no es que no estoy enfermo, no es que no siento nada, pero es que si nosotros realmente nos queremos y nos queremos cuidar, pues al menos una vez al año hacemos un chequeo general. No necesariamente tenemos que tener una condición para que cada 3 meses nos tenga que ver el médico, ¿cierto? Por esa condición, ya sea diabetes, ya sea hipertensión, ya sea porque me está fallando un riñón, bueno, en fin, por cualquier condición, ya es periódica la ida al médico. Entre hombres y mujeres, pues somos las mujeres las que más yo creo que frecuentamos al médico, además por nuestra condición, periódicamente nos tenemos que hacer ciertos exámenes. Eso ya es por nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque ya se nos exige y porque también queremos estar bien, porque muchas mujeres tal vez no son tan poco atentas a este cuidado, pero, eh, pero nosotras sí. La otra, Sí, de la que antes.
el cuñado de Orgón. Y ahora están dando... Digámosle lo que está hablando Ramón. La última, Ere, porfa. La última. Dice que la importancia de las escuelas de familia, ¿por qué son importantes esas escuelas de familia? Y asistir a esas escuelas, pues acá les llamamos de familia, pero son escuelas de padres, porque allá nos enseñan, ¿cierto? Dar a conocer las funciones de la familia, que son la protección, el cuidado y brindar afecto. Porque muchos papás creen que es darle lo material, brindarles el mejor estudio, la mejor universidad, en el mejor colegio, pero nos estamos olvidando de ese cuidado, de ese afecto. No podemos dar de lo que no tenemos, pues tenemos que educar con el ejemplo, como compartían ustedes, ¿cierto? Yo no le puedo exigir a mi hijo o a mi hija o a quien tengo a cargo cosas que yo no le estoy dando. No le puedo decir que aprenda a comportarse o a manejar sus emociones si yo todavía ni siquiera sé manejar las mías, ¿cierto? Si yo todavía ni siquiera sé reconocer cuando estoy de mal genio y que ese mal genio hace que yo le trate mal, que yo le diga malas palabras, que lo ignore. Entonces, no podemos dar de lo que no tenemos y no sé cómo es en otros países, pero sí doy fe de que las escuelas de padres o de familias acá en mi país sí se preocupan por esto, que desafortunadamente no las toman. No las toman, ¿por qué? Pues bueno, me imagino que el día a día, los asuntos de trabajo y otros asuntos que para ellos son más importantes, creen ellos que son más importantes, pues le ponen atención. ¿Cómo cuidar a los cuidadores? Ya le dije, les conté que es bien importante que también se le cuide a estas personas que están a cargo de otros y donde fundamentan los principios y valores. Se les enseña pues que nacen en casa, pero que los podemos también reforzar en estos espacios. Además que estos espacios para qué nos sirven, para socializar, para aprender, de tomar lecciones aprendidas, porque nos sirve para escuchar a otros papás lo que está pasando con sus niños, con sus niñas, con sus adolescentes, y nosotros tomar de ahí esas lecciones aprendidas para no hacerlo o para hacerlo si está dando resultados. Esto era lo que hoy les quería compartir. Esto que es bien importante, que nosotros como familia lo debemos, ¿cierto?, tener muy en cuenta, independiente estén o no estén estos chicos en nuestra casa, pues están en todos lados y poder nosotros de alguna manera poder ayudar, pero principalmente pensar en nuestra familia, que ahí es donde nace todo, que nuestra familia es la base y pues bueno, nosotros somos lo que hoy somos por esa educación, por esa formación que nos dieron en casa. Muchas gracias. A ti, por Eres el- todo bien. Gracias. ¿Alguien, Heredia se fue? ¿Está por ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien nos quiere compartir algo? Sí, yo quería decirte que me ha gustado lo que dice, y los padres tienen que decir, o los niños, de preguntarles qué te pasa y los niños contestarles. Claro, un niño que piensa que ha defraudado a su padre, ¿cómo le va a consultar sus problemas si pensará, mi padre me va a decir, es que eres gilipollas perdido, nene, es que eres tonto, ¿no? Y claro, pues el niño, para que le digan que es tonto, pues se calla, ¿no? Y luego lo que tú dices, antes a los niños se les pegaba a lo mejor y se les pegaba, pero es que el problema ahora es que lo contrario del amor es ignorarte. Y es que a muchos padres, a los hijos, es que les ignoran, ¿no? Y Total. los niños, yo tuve un niño que me decía, me porto mal para que me peguen, Ay, qué pecado, no, es justo. porque es la única forma de que le hacían caso. O sea, Ay, qué porque sí, pecado. sí, por lo menos no le amaban, no le abrazaban,
pero por lo menos le pegaban, ¿no? Ay, Pobre, qué pena, qué pena. Y claro, pero el problema está, ¿cómo le dices al padre o a la madre de que están matando toda una generación, ¿no? Porque es que no se lo creen. Ellos están muy ocupados, tienen trabajando, además trabajar está reforzado, claro, porque el padre trabaja hasta las tantas y claro, luego hasta la mujer, si se lo dice a la suegra, le dirás, tu marido trabaja mucho, estarás contenta, tu marido, encárgate tú, en fin. Es difícil, es una tarea muy difícil y es lo que estamos viendo ahora en la calle, ¿no? Mucha droga, mucho problema, robo, inseguridad, que encima los estados, el gobierno lo fomenta, todo hay que decirlo, ¿no? Lo fomenta totalmente. mucho, claro, claro. Yo lo digo muchas veces, a mí me sorprende y lo he dicho, porque los servicios sociales cuando sacan la cartilla familiar, por lo menos en España, le dice, ¿tienes alguna ley al matrimonio? ¿Tienes alguna carga familiar? Y una carga familiar es el hijo, ¿no? El Calla, hijo, sí, no sé si en Colombia también no. eh, la familia tiene cargas familiares y la carga, cuando el hijo es lo que da sentido a la familia, ¿no? Porque carga familiar, me encanta esa palabra, es Menos mal allá no. exquisitamente canalla. Bueno, ya me callo porque creo que Rosa nos va a decir algo. Gracias a Dios acá no, todavía no. Que no le copiemos a los españoles la carga. Sí, sí, qué pena, qué Bueno, pena. buenas tardes a todos. De verdad que me Hola. gozo verlos y hacer relajo es bueno. Hola, mi Ah, Rosy. Yo no me quejo de bullying en la escuela porque yo creo que la que lo hacía era yo. Ah, Dios Yo santo. era feliz, feliz haciendo relajo, haciendo reír las muchachas. Y cuando entramos, creo como al tercero, cuarto, secundaria, no recuerdo, y la maestra estaba pidiendo los nombres y, y una chica le dicen, ok, ¿cómo te llamas? Entonces dice Ana Julia. Y la maestra no le alcanzó a escuchar todo el nombre, sino, no, fue como segundo por ahí. Y ella dijo, ¿Ana qué? Y entonces yo le dije, Cleta. Así se quedó. Nos Todo graduamos con Anacleta qué y, pecado. y con varias chicas. En la primaria, mi hermana iba, me llevaba las 11 y estaba conmigo en el tiempo del descanso, porque yo me quejaba siempre que me maltrataban o algo porque yo estaba chiquita. Y ella iba todos los días, me llevaba si era tiempo de frío, algo calientito, y si era tiempo de caliente, algo fresco. Pero mis amigas, ay, que la niña consentida, que todo le dan, que todo le traen, que la cuidan. Y yo, sí, a mí sí, y a ustedes no, y a mí sí. Entonces yo no me sentía mal porque me dijeran cosas así, pero, pero sí, yo creo que yo manipulé aún a maestras, porque en el quinto de primaria puso la maestra una tarea y había un problema de matemáticas y las muchachas no lo pudieron hacer. Y la maestra dijo, a ver, lo vamos a desarrollar en el tablero. Y pasó ella, ton, 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 y no le salió. Yo esperando de últimas porque dije, me las pagan, me las pagan. Y cuando yo pasé dije, oh, eso sí sale, es así, aquí, ta, 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 y ya. Oh, la maestra me ha cogido una rabia y me llamó la todo. Entonces, cuando algo no salía, decía, pregúntenle a la todo. Y yo, oh, sí, es así, así. Y yo me gozaba, yo me gozaba. Una cosa que me gustó mucho, Claudia, sobre lo bonito que es sentarse todos a la mesa al mismo tiempo a comer, cosa que ahorita toca
invitar con tarjeta para que todos lleguen a la hora de la comida. Pero eso es algo indispensable en una familia. Ahí es donde se enseñan modales. Ahí es donde se enseña cómo los codos no están sobre la mesa, cómo se usan los cubiertos, no comer con la boca, no masticar con la boca abierta, que odio eso ver a alguien. Cómo si va a hablar algo, tiene que no tener la boca ocupada y muchas cosas, y de eso yo le doy gracias a Dios haber podido levantar a mis hijos en Colombia y haber podido disfrutar del tiempo de casa, porque yo tenía mi negocio, pero estaba en casa. Cuando trabajé un año fuera como maestra, trabajaba en Madrid, tú conoces Madrid, y yo viviendo en Bogotá. Entonces tenía que a veces tomar 3 transportes para llegar. Era algo horrible el transporte en la tarde. Y un año trabajé en ese colegio, me encantaba, súper chévere, increíble, pero mis hijos se quedaban con una empleada y yo eso no soportaba. Un año lo pude hacer, me iba llorando y llegaba llorando. Entonces dije, no más, se acabó el año, se acabó mi calle y me dediqué a criar mis hijos y los pude educar con reglas y con moral, con reglas de casa, muchas cosas. Entonces, cuando llegamos a este país y nos relacionamos con más gente y todo, hasta el día de hoy me han felicitado por la educación que tienen mis hijos y solo le doy gracias a Dios que me dio el tiempo para hacerlo. Y cuando hubo la pandemia y la gente empezó a quejarse, sobre todo los adultos, de quedarse en casa, yo decía, qué brutos son, qué brutos. ¿Cómo no entienden, no valoran el tiempo de estar con sus hijos, de estar en casa, de jugar, de enseñarles? Yo me disfruté una segunda niñez con ellos. No me importaba tirarme al piso, vamos a pintar aquí, vamos a hacer allá. Y a través de todo eso, nunca ellos escribieron en las paredes, porque es una de las costumbres que cogen los niños. Pero esa costumbre es ¿por qué? Porque no se les brinda el material adecuado para que lo hagan, porque las manitas les pican. Ellos quieren rayar, quieren pintar, quieren hacer cosas y si no se les administra, si no se les da el material, pues ellos tienen que hacer algo. Y cuando ya tenía yo mis 5 hijos, el menor tenía 1 año, que fue yo ya no trabajaba afuera, ya llevaba buen tiempo en casa. Y yo dije, bueno, pues yo puedo trabajar de otra manera. Y empecé a capacitarme y fueron 11 niveles de capacitación preescolares para una licencia y poder trabajar con bienestar familiar. Puse el jardín en mi casa y yo me disfruté una tercera niñez, porque fue tan hermoso poder ayudar tanto a los niños como a los padres, porque es donde yo me di cuenta lo bendecida que había sido al tener la niñez que tuve, la juventud y todo eso lo cuento en mi libro porque me encanta cómo Dios fue planeando todo, el camino, y poder ayudar a estas madres, madres jóvenes, madres inexpertas, madres de todo había, que yo tenía en la sala, el jardín lo tenía en el tercer piso,
y la sala era en primer piso, y ahí tenía como una oficina porque las mamás llegaban, profe, tengo un problema, te puedo preguntar, no sé qué. Así que yo tenía trabajo doble, pero fue una gran bendición. Y a través de esas conferencias y todo esto, yo hacía una reunión mensual y llevaba amigas psicólogas que se han graduado conmigo para no ser yo la que cantaleteara, sino que escucharan a través de otra persona. Pero yo les daba temas como la educación de los niños, cómo tener la paciencia, como muchas cosas, porque yo tengo muchísimas cosas que contar en cuanto a eso. Y a través de esas conferencias, unas cuantas familias llegaron a los pies de Jesús, porque no conocían de Dios, no conocían lo que era el amor hacia los hijos, cómo hay que tratarlos con ternura, cómo hay que bajar a nivel de ellos, porque el padre dice, tienes que hacer esto, vas a hacer tal cosa. Ey, entienda que el niño no ha pasado por ahí, pero que uno ya pasó y sabe lo que es eso. Le decía yo a una muchacha cuando tenía yo mi clase con las chicas adultas que yo tuve del 6º al 11, y le decía, tú no me vas a engañar. Yo sé cómo se piensa adelante y atrás del pupitre. Así que las cosas son pan, pan, vino, vino. Y si uno dedica el tiempo y sabe y aprende y todo, así mismo puede enseñar. Y con mis hijos yo desde muy chiquitos les iba enseñando, por ejemplo, el alfabeto, cada día 2 letras, dos, mientras íbamos al kinder. Y así poquito a poquito iban aprendiendo las partes de la planta. Me encantaba sembrar y decirles, mire, así es, la tierra es esto, da el nutriente, enseñarles. Entonces ellos aprendieron que las piñas no nacían colgadas del techo y cosas así. Y aquí con mis nietos hice igual. Y cuando un día cogimos la cosecha de alberjas, esos niños eran tan felices y el estar con la naturaleza, lo que tú decías, una de las cosas primordiales, el compartir padres con hijos. Cuando yo estaba ya como cuarto bachillerato y yo estaba un día haciendo una tarea y mi hermana me vio una enciclopedia abierta y se ha dado un escándalo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué libro está mirando? Le dije, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Porque la tarea era hablar sobre el órgano reproductor. Cada una escogía o masculino o femenino. Y yo dije, ¿por qué tengo que hablar de mí? Yo voy a hablar del hombre. Y yo empiezo a buscar y todo. Y mi hermana se ha dado un escándalo y dice, voy a ir al colegio a ver qué es esa tarea que le han puesto. Le dije, ok, me encantaría. Y cuando llego a exponer el tema y el maestro se ha dado una coloreada y dice, señorita, continuamos tal día. Con todas se quedaron boquiabiertas porque todas escogieron hablar sobre la mujer. Entonces, de ahí viene como esa cosa, ese miedo, esos mitos de que no puede saber, no puede hablar, al pene del bebé, del niño, le dicen el pajarito, el cosito, el no sé qué. ¿Por qué no hablan con el nombre? Lo mismo, yo a mis hijos ahora con mi nieto les digo a mis hijos, ¿qué es ese cuento de andarles hablando a media lengua? ¿Cómo va a aprender el niño a hablar claro? Si le dicen, ¿qué le hizo un pelecito le pan? No, es la lengua, si uno empieza desde pequeño, así se va formando. Lo mismo, si hay la confianza, lo que tú decías en cuanto a
a los padres, las escuelas de padres o cómo ir al colegio a hablar con la maestra. A mí, el primer día de clase, yo estaba allá. Mucho gusto, maestra, profesora. Yo soy la mamá de fulano, este es mi número de teléfono. Cualquier cosa que se le ofrezca que mi hijo cometa, aquí estoy yo. Y a veces pasé de cansona, menos de ignorar lo que mis hijos hacían en la escuela, porque eso es muy importante. Pero de ahí depende la relación de padres a hijos, la confianza. Después un día aquí, hablando con mi hijo menor y súper chévere, con toda la confianza, pam, pam, vino, vino. Y luego le digo a una de mis hijas, oh, estuve hablando con Jonathan, tuvimos una charla increíble. Y dice, ¿de qué? Y le digo, sobre hombres y mujeres. Y dice, mami, ¿tú le preguntaste eso a Jonathan? Le digo, sí, es que eso es la vida normal, normal, sin tapujos, sin cosas, sin ocultismo de lo que es la verdad. Y es la razón por lo que las chicas, los chicos confían sus traumas a otro igual o peor de ignorante, a un compañerito que ese sí, ni fu ni fa. Entonces, no, cuando hay la confianza, hay mucho que ganar, mucho que ganar. Ok, dejemos espacio a los demás porque están que se hablan. Muchas Gracias, gracias. Rosy. Gracias, Rosy, por ese buen resumen que hiciste y es verdad. En eso se resume, te felicito de esa forma de educar y creo que así todos nosotros fuimos educados y formados. Nuestros papás se tomaron esa molestia en su ignorancia, porque yo creo que en su ignorancia, porque en esa época no había todo lo que hoy pueden tener los papás para ayudarse en la formación. Muchas gracias. No sé si Eric quieres decir algo. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes, por asistir a esta semana, esta formidable exposición de cada uno de los docentes. Los esperamos el miércoles. Que tengan una linda fin de semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchas gracias, Chao. Clau. Estuvo Chao. genial. Chao, excelente. María, un Los quiero. abrazo. Chao. Que el Señor te los bendiga. Igual. Felicidades, Te amo Claudia. mucho. Hasta luego. Chao, chao, Ramón.